Vamos a pasar a la palabra, ¿ven? ¿Cuántos están contentos? Gracias a Dios por la administración de su presencia, por su amor, por su abrazo, por todo lo que Él nos permite vivir en Él, ¿amén? ¿Cuántos están contentos? Estamos agradecidos a Dios, ¿amén? Le invito a que tenga su Biblia, vamos a pasar a la enseñanza de esta noche. Se ha hecho esperar, la última ciudad de David se ha hecho esperar. Se ha hecho esperar, pero bueno, le pedimos al Señor que sea Él, su Espíritu Santo, ministrándonos en esta noche y nos lleve a donde nos debía llevar. Atrasado, pero bueno, tendríamos que haberlo hecho hace la culminación de esta ciudad hace 2 miércoles, pero bueno, Dios nos ha traído hasta hoy, ¿sí? ¿Cuántos han sentido la manifestación del proceso, del trabajo de Dios en sus vidas? A través de estas historias que hemos estado leyendo y aprendiendo. Cada uno de nosotros creo que hemos aprendido el trabajo de Dios para con el ejemplo que ha sido David para nuestras vidas, ¿sí? Y yo quiero comenzar con algo que dijo Isaías acerca de David, para que usted vea que muchas veces vemos mucho más lejos de donde Dios ve, ¿sí? Por eso acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 3, 4 y 5. ¿Lo tiene? ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿algún lector? 55, uy, se fue Isaías 43, no, 55, versículos 3, 4 y 5. Isaías 55, versículos 3, 4 y 5. ¿Tenemos? 55, 3, 4 y 5. Bien. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conociero correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. ¡Wow! Qué hermosa palabra, ¿eh? Qué hermosa promesa de Dios para con David. Amén. ¿Sabe que esta palabra es profética? Este capítulo específicamente, 54 y 55 de Isaías, es profético. Es para este tiempo de la iglesia. ¿Sí? Diga, es para mí. O sea que David es testigo para mí de su vida y de la misericordia que Dios tuvo con él. ¿Cuántos se sienten identificados con David? Vamos a seguir estudiando acerca de David. Y usted va a ver que no estamos muy lejos de David. ¿Sabe que cuando nosotros leemos e interpretamos y leemos la palabra de Dios, siempre se trata de Él? ¿Me entiende esto? Siempre se trata de Dios. Nunca se trata de mí. En la relación de Dios con David, nunca se trató de David. Amén. Siempre se trató, y ahí lo ve usted en el versículo 4, de la misericordia de Dios. Amén. Porque vemos a David que una y otra vez él iba de tropezón en tropezón. Cumplió el propósito de Dios, pero no le fue fácil. No le fue color de rosas. No le fue en una línea recta ascendente. No fue así. ¿O no? ¿O usted lo ve así en la vida de David?
David como que vio la bolsa de las acciones argentinas hoy. Como que, ¿me entiende? En su vida, en alza y en descenso. Como tu vida y la mía. Muchas veces decimos, porque fueron hombres de Dios, deberían de haber sido perfectos. O muchas veces pensamos que así debería de ser. Porque Dios los eligió, deberían de ser intachables. Deberían de ser perfectos. Deberían de ser implacables. Pero sabe que el hombre, el ser humano, no es así. Por eso hay un solo nombre dado a los hombres. El nombre de Jesús. Y si David hubiera sido absolutamente perfecto en su llamado, en su propósito, en su vida, no le hubiera sido necesario Cristo. A usted y a mí igual. Porque no es por lo que hacemos o dejamos de hacer, es por su gracia. Amén. ¿Cuántos tienen claro eso? Porque cuando entendemos el Evangelio de esta manera, aprendemos a ver de una manera diferente a la gente. Aprendemos a ver cómo Dios realmente ve nuestro corazón. ¿Qué le dijo? Lo primero que le dijo con respecto a David, a Samuel, fue: no mires lo que está frente de tus ojos, porque yo miro el corazón. A tu parecer podrá ser perfecto, intachable, hermoso a tu vista, pero no es lo que yo veo. No es lo que yo miro, no es lo que en donde yo trabajo. Y hay versículos precisos en la palabra de Dios que nos dan como un destello de cómo Dios nos trata y cómo Dios nos ve. Cuando Dios nos dice que Él aborrece al altivo y da gracia al humilde, es porque Él realmente lo hace. No con los altivos, sino con los que le permiten a Dios trabajar en su alma, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. ¿Qué decía el versículo 3? Versículo 3 de lo que leímos recién. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Y qué más? Oíd y vivirás. Y ¿cómo? Oíd y vivirá, ¿qué? Vuestra alma. ¿De qué está hablando? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Vivirá vuestra alma, porque es eso en donde Dios quiere trabajar en nosotros. Amén. Cuando nosotros vemos la vida de David, y espero que usted la haya leído, y si no ha tenido el tiempo de leerla, haya por lo menos escuchado la historia de David. Cuando David pasa a ser rey de Judá, ¿recuerdan cuando leímos que leyó Elías? ¿Recuerdan? Que él era rey en Judá, ¿sí? Y David empezó a hacer su vida en Judá. Y después hubo varios sucesos que no agradaron a Dios de lo que David iba haciendo. Recuerda que lo estudiamos, lo vimos. David llega a ser rey de todo Israel. Lo reconocen rey de las 11 tribus que restaban. ¿Recuerda? ¿Sí? La más dura era la de Benjamín, porque de ahí era Saúl. Pero dice que Abner tuvo una charla especial con la tribu de Benjamín para que aceptaran también a David como rey en Benjamín, ¿sí? Y David termina siendo a los ponchazos rey de Israel, de todo Israel. No a lo mejor como Dios lo había soñado, pero sí como David pudo lograr ese cometido. ¿Sí? Cuando Dios pone un propósito en nuestras vidas, no espera
y a lo mejor me va a mirar mal o con desconfianza. No espera de la humanidad que tenemos que sean pasos seguros. Porque Él sabe que somos hombres y mujeres. Saben que somos personas que van intentando. ¿Cuántos están intentando? ¿Le ha salido hasta acá, a la perfección? ¿Cuántos ven para atrás su vida y dicen, yo he dado todos los pasos que tenía que dar según Dios? Seamos sinceros. No. Absolutamente no. Los tropezones para adelante cuentan. Si nosotros nos ponemos nuestra vida a la lupa de Dios, no podemos decir, Dios, mi vida ha sido perfecta. ¿O sí? No, porque Dios nos conoce. Pero lo que Dios ve de nosotros es el ¿qué? El corazón. Y lo primero que dice en Isaías 55:3 es acércate a mí, escúchame a mí, entonces hallará descanso tu alma. Una de las características principales que David tenía era que cada vez que erraba el blanco, su único refugio y su única escapada era Dios. Es más, David dice, ¿a dónde me voy a esconder? Si voy a la montaña, ahí estás vos. Si me meto en un pozo, ahí estás vos. Si intento subir a los cielos, ahí estás vos. O sea que lo que David tenía, una característica principal, era de que él corría donde tenía que correr, a los brazos de su Creador. Y hay infinidad de palabras y de salmos en donde nosotros vemos que David a donde acudía era a Dios. Y hoy vamos a ver 6 características de David, para no echarle tanta tierra, pobre. Pero yo creo que usted y yo nos veamos a la luz de David. No somos la imagen de Cristo, pero sí podemos llegar a esa imagen a través de la sangre de Cristo. ¿Cuántos entienden esto? No es por obra, es por su gracia que nosotros podemos alcanzar con nuestras mayores fuerzas poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están en el proceso? ¿Se sienten en el proceso? Amén. La primera característica que vemos en David, ya vamos a hablar un poco de la ciudad de Israel, pero durante toda su vida, desde pequeño, desde joven, la primera característica que vemos en David es su pasión. Diga, el tipo era apasionado. Era apasionado. Todo lo que hacía, lo hacía apasionadamente. Hasta los errores. Hasta las metidas de pata. El tipo era apasionado. Era apasionado con sus relaciones. Era apasionado con su trabajo. Era apasionado con su adoración. Era apasionado con su gente cercana. Era apasionado con sus amistades. ¿Lo ve? El tipo le ponía corazón a todo. Si había que matar a un gigante, si había que matar a un oso, si había que matar a un león, si había que cuidar ovejas, si había que escaparse, también lo hacía apasionadamente. Si tenía que cuidar a los suyos, todo lo que David hacía le ponía corazón, le ponía pasión. Ahora, a nuestro reflejo, ¿cuántas veces ponemos corazón a lo que hacemos? ¿Sabe que esa es una característica de Dios en nosotros? De que Dios está en nosotros. Cuando todo lo hacemos con pasión.
Si lo vamos a hacer, lo hacemos con pasión, le ponemos corazón. David lo hacía. Todo lo que él hacía, lo hacía apasionadamente. ¿Sí? ¿Lo tiene David así? Ahora yo quiero que usted se vea en ese reflejo de David y diga cuánta de la pasión que David tenía me falta. Si tenía que amar a Dios, amaba a Dios. Si tenía que adorar a Dios, adoraba a Dios, aunque le pasaran flechas por al lado. Aunque le pasaran lanzas por al lado, él no dejaba. Cuando Saúl le tiró las 2 lanzas, esa recuerda que estudiamos la primera ciudad de Belén, cuando Saúl se vuelve loquito y le tira las 2 lanzas, él no dejó de tocar. Lo que dice la Biblia es que él las esquivó. ¿Cuántos de nosotros, cuando vienen lanzas a nuestra vida, dejamos, ay Señor, yo no lo hago más porque estoy corriendo peligro? Este loquito. Es lo primero que hacemos. Largamos el arpa, largamos el arado, largamos lo que tenemos en nuestras manos haciendo para Dios, porque nuestra vida corre peligro. ¿O no? Y David seguía tocando a los esquivones. Ese corazón, con que nosotros decimos, ese corazón también tenía cosas malas. Sí. Pero él tenía pasión. Si lo hacía bien. Si lo hacía bien. ¿Seguimos? La pasión en David estaba presente en todas las áreas de su vida, como hijo, como amigo, como pastor de ovejas, como rey. ¿Sí? Seguimos. La segunda característica de David era la confianza, diga, la confianza que tenía en la misericordia de Dios. ¡Wow! La confianza que David tenía, no en Dios, aparte que en Dios, era en la misericordia de Dios. Yo no lo veo en otro hombre de Dios. Muchos intentaban escapar de Dios cuando estaban las cosas mal. ¿Cuántos, cuando nosotros en nuestra vida cotidiana estamos mal, tenemos esa confianza que David tenía en la misericordia de Dios? ¿O intentamos huir? Fíjense, intento huir. Porque pensamos, ¿es preferible que escape del castigo de Dios? ¿Saben que David, en una oportunidad, cuando él censa al pueblo, ha leído la historia de David, que Dios manda a Joab a censar al pueblo? Estuvo 9 meses Joab censando el pueblo y se llevó a muchos del ejército a censar el pueblo. Terminado 9 meses, viene a David y le dice, estos son los de Israel, estos son los de Judá, tienen tanto, tienen tanto, tienen tanto. Dice que a Dios le desagradó totalmente la conducta de David, porque él no se lo había pedido. Y lo primero que hace David es decir, yo sé que lo que hice está mal. Yo sé que lo que hice está mal. Y Dios envía a un profeta, el profeta Gad, y le dice, tenés 3 opciones. Murieron más de 70.000 personas, hombres, entre niños, mujeres, hombres. Ya vamos a explicar por qué. Dios estaba totalmente en desacuerdo con eso que hizo David. David ya venía de un derrapar en cosas que a Dios no le agradaban. Esto fue lo que colmó el vaso. Y Dios le da 3 opciones. O caes en las manos de tus enemigos, o caes en mis manos, o caes en tus manos.
¿A qué manos piensa usted que eligió David para ir? Las mías tampoco son de que te voy a correr la carga, le dice Dios. Yo voy a mandar al ángel de Jehová y por lo que vos hiciste va a morir mucha gente. Lo acepto, dijo David. Yo acepto tu reprensión, porque yo sé que mis enemigos no tendrán misericordia. Yo no voy a tener misericordia de mí, pero yo sé que vos sí. Ese conocimiento de su Dios tenía David. Yo sé que vos vas a tener misericordia. Y Dios le dice, va a correr sangre. Pero David le dice, prefiero caer en tus manos, porque yo sé que vos sos un Dios de misericordia. ¿Cuántos corren a Dios? Aunque saben que las papas queman. Con Dios también. Pero dice que Dios renueva sus misericordias cada mañana. ¿Quiere leerlo? No sé si lo anoté. Segunda de Samuel 24:14. Y dice que mientras el ángel de Jehová estaba haciendo justicia, murió mucha gente, 70,000 personas. Eran 3 días de castigo para con el pueblo por causa de David. Y dice que Dios se arrepintió de que el pueblo inocente pagara por un error que cometió David. Yo pocas veces leo la Biblia que diga Dios se arrepintió. ¿Lo ha leído usted? Me arrepiento del mal que he causado, dice Dios. ¿No ve el mismo corazón de David ahí? Dios mismo, qué humildad decir, me arrepiento. ¿Lo tiene? Segunda de Samuel 24, 14. ¿Es esa? Leemos. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. ¿Sigo? Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Aruna se inclinó delante del rey rostro en tierra. Y Aruna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Aruna lo da al rey. Luego dijo Aruna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio.
Y el rey dijo a Araúna: no, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Wow. ¿Conocía David a Dios? Señor, prefiero caer en tus manos. Prefiero que el castigo venga de tu parte. Que esta gente no siga pagando por un mal que cometí yo. Y lo que hace David, es que Dios revea la situación con él. Porque David no se escondió de Dios. Porque David puso su cara ante Dios. Porque David hizo lo que tenía que hacer. Señor, yo fui el que cometí el error, el pecado, lo que a vos no te agradó. Yo soy el que tengo que pagar este mal. Y cuando este no es un criado, es un hacendado, viene y le dice: toma, rey, todo lo que yo tengo es tuyo, ofrecelo. No, dice David. ¿Por qué vas a pagar vos por algo que he hecho yo? No le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Estar en el proceso de Dios cuesta. ¿O vos pensabas que era fácil? No es fácil. Pero no le daremos nada a Dios que no nos cueste. Es fácil ser cristianos cuando creemos que a los ojos de los demás estamos bien. Pero lo importante para David es que Dios me dijo, lo que Dios está viendo, no está viendo mi parecer, está viendo mi corazón. Y si mi corazón puede hacer que Dios piense diferente, yo tengo que entregar mi corazón. Y el proceso es difícil, pero Dios lo que ve es la intención del corazón. No dice que tu corazón sea perfecto. Dice que Dios ve ¿la qué? Eso es lo que hace la diferencia. La intención del corazón. Lo que era diferente en David era su intención. Y en todo este proceso de trabajo de Dios con él, Dios vio que él tenía la intención de agradarlo. Aunque erraba 1, 2, 3 veces, esta fue una de las tantas de David. Pero Dios vio en él la intención de él. Amén. Segundo punto, la confianza de la misericordia de Dios. David corría siempre a Dios, confiaba en que a pesar de todo, Dios era mejor opción. Amén. Tercer punto, David nunca se defendió. ¿Cuántos tienen defensores? Ni con Dios, ni con Saúl, ni con los que venían a acusarlo. Una característica muy especial en David, de su carácter, era que él no necesitaba defenderse. ¿Cuántos han dicho, Señor, vos sos mi defensa? No, David ni siquiera esperaba eso.
Tú eres mi justicia. Yo espero en tu voluntad, en tu justicia. David no esperaba eso. ¿Quiere verlo? Nunca se defendió, siempre confió en la soberanía de Dios. Segunda de Samuel 16. En Israel, esto para que usted vea que David ya estaba reinando en Israel. David ya estaba reinando en Israel. Y si usted ve el proceso de David en cada ciudad, sus errores eran cada vez más grandes. ¿Lo ve? En Belén casi no tuvo errores, era un muchacho, Dios lo ve en Belén. Pero ya en Adulán ya empieza como, ¿recuerda? En Hebrón ya ahí, ya, derrapó feo David. ¿Y en Israel qué espera? En Israel se convierte, yo lo cuento porque está en la Biblia, usted lo puede leer, se convierte en un, cometió muchos errores en Israel. El del censo es porque él quería alimentar su ego, fue en Israel. Cuando él ve a Betsabé, es en Israel. Cuando él se lleva a todos los soldados del campamento y deja solas a las mujeres y después, ¿recuerda esa historia? Vienen sus enemigos y se llevan a las mujeres, se llevan a los niños. ¿Recuerdan? Todo lo que tenían. Fue culpa de David. Y cuando volvió lo querían matar, sus propios soldados. Una tras otra David. ¿Cuántos dicen yo soy como David? Creo yo. Por Dios, mire qué dice, ¿lo tenemos? Ya te digo. Segunda de Samuel 16, sí, leemos. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibir con un par de asnos embardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino, y dijo al rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tienes, Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Beurrum, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino de mano de tu hijo Absalón, y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Serbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Serbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Escuchó eso? ¡Wow! Muy duro. Pero ¿cuál es la reacción de David?
vos vas a hacer justicia por mí, si a lo mejor lo que dice es cierto. Wow. Recuerde que David era rey. Tenía la potestad de ni siquiera dejarle abrir la boca. Solo cachetón. Pero las palabras de David, déjalo hablar, porque a lo mejor es lo que Dios le ha dicho que yo soy. Ese era David. Nunca defenderse. Teneme respeto que soy rey. Ojo con abrir tu boca contra mí porque podés pasar otra vida. Y los que estaban atrás de él, déjame matarlo porque ¿qué tiene que decir este perro de vos, rey? Wow. ¿Qué tiene que venir a decir? Los demás le decían cosas de vos. Pero David escuchaba a Dios aún de la boca de sus enemigos. A lo mejor lo que este hombre está diciendo, no a lo mejor, Dios lo está usando para hablarme. Wow. ¿Qué interesa, David? A lo mejor todo lo que este hombre está diciendo es cierto. A lo mejor todo lo que este hombre está diciendo que yo he hecho y soy es verdad. Pero cuando una cosa así nos pasa, lo primero que pedimos es Dios, hace justicia por mí. Y no escuchamos que a lo mejor Dios nos está hablando por boca de otro, aunque no nos guste. Aunque no sea la adulación que esperamos. Aunque no sean las bendiciones que esperamos que nos digan. Dice que este hombre salió corriendo a maldecirlo. A decirle, sos lo peor que existe, David. Sos lo peor, sos un hombre de sangre. ¡Qué confrontación! Y Dios trabajando en su corazón, a pesar de ser rey de Israel. Y Dios trabajando en su carácter, para que ni siquiera en esas circunstancias Él se creyera más. Señor, si lo que está diciendo este hombre que soy, lo tomo como que viene de vos. Pero a veces no nos gusta ni que nos digan, imagínense si nos va a gustar que nos digan el abecedario completo. Esas diferencias que nosotros vemos en David hacen que Dios haya dicho, este es conforme a mi corazón. Son las diferencias y a donde Dios nos quiere ir moldeando. ¿Cuántos se aguantan algo así? ¿Cuántos se aguantarían algo así? Lo primero que decimos, no, ¿quién sos vos para decir o no? Pero ¿quién te crees vos para venir, aunque nosotros no seamos nada? Mire la posición que estaba David. Era rey de todo Israel. Y dice, pará, no me defendás, no necesito defensa. Porque a lo mejor este hombre está hablando por boca de Dios. A veces nuestra mejor defensa es nuestro silencio ante Dios. Porque no hay argumento ante Él. Y nosotros pedimos, Señor, y abrimos nuestra boca. Y yo me imagino a Dios como, ya está, no hablé más, ya está, déjalo así. A veces nuestras defensas son patéticas ante Dios, porque Dios conoce todo. Por eso dice, acércate para oírme, acércate a escucharme, porque eso va a restaurar tu alma.
¿Cuántos quieren aprender eso de David? Te van a probar. Te van a probar. ¿Sí? Y te va a venir la vecina y te va a decir todos los colores. Y va a venir tu jefe, y va a venir tu esposo o tu esposa y te va a decir cosas que no querés escuchar, pero que a lo mejor no los hagas callar. A lo mejor es el trato de Dios y es lo que Dios está formando en vos. Decís, Señor, acepto, porque yo sé lo que soy. Soy tu hijo, soy tu hija, tengo la identidad en vos. Yo soy tu hijo, pero acepto que en mi proceso pueda venir gente a cantarme las 40 en la cara y sea verdad. Porque eso no habla de identidad, habla de carácter. Amén. Porque lo que está en juego o lo que está trabajando Dios no es nuestra identidad, esa está firme. Somos hijos de Dios, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Pero lo que Dios está formando en nosotros es nuestro carácter. Amén. Wow. Tercer característica, nunca, absolutamente nunca, yo le invito a que usted lea la Biblia y si encuentra una vez en donde David se defiende, me diga, mira, acá lo encontré. No lo va a encontrar. 4, humildad. Esa la tenía desde que era muchacho. Era humilde. El corazón de David era un corazón humilde. Por eso tenía la gracia que tenía. Si nosotros vemos las características de David en humildad, él llegó a gente, a reyes, a mucha gente que era contraria al pueblo de Dios y ni siquiera en ocasiones le hizo falta pelear, porque Dios no le daba el ok. Pero él sí, en su humildad, tuvo mucho respeto. Cuando Dios lo mandaba a la guerra, él iba. Pero él era, otra característica, tenía mucho respeto por el semejante. Esta característica era respeto y diplomacia. Nunca decía ni hacía algo que fuera a lastimar conscientemente a otro. ¿Me entienden? A lo mejor sí le hizo, pero inconscientemente. El de planear una defensa o una emboscada o algo por atrás, ¿no? Porque lo que tenía para con los demás era respeto. ¿Y sabe por qué hallaba gracia a los ojos de los demás? Muchas veces, contrarios a Dios, era por su humildad. ¿Cuántos tienen humildad? ¿Sí? ¿La trabaja? La humildad se trabaja. ¿Cómo se trabaja la humildad? Haciendo morir tu orgullo, tu altivez, tu nombre. ¿Cuántos quieren trabajar la humildad? Tenés que ser impermeable a los halagos, a la adulación, impermeable, a que te digan sos muy bueno en esto, impermeable, sos muy capaz en esto, impermeable. Porque cuando esas cosas entran en tu corazón empieza... ¿Cuánto le ha pasado?
Sí, soy la mejor en esto. ¡Pah! Cae el hachazo. Sí. Soy el mejor en mi trabajo, soy el mejor. ¡Pah! Te mandaste la más grande de la historia. Porque Dios va a trabajar tu humildad. Porque lo que tenés que tener no es ego, no es orgullo, no es engrandecerte. Lo que tenés que tener es pasión. Lo hago porque lo quiero hacer y lo quiero hacer bien, no por lo que me irán a decir o no, no por a que me miren o no, es porque yo lo quiero hacer bien. Con pasión. ¿Lo tiene? ¿Cuántos van a trabajar en la humildad? ¿Lo tiene que trabajar? Obvio, todos los días. Otra característica en David es que él, lo voy a leer otra vez, inspiraba lealtad. Lo leímos muy bien cuando él estaba en Hebrón. Él inspiraba lealtad. El que confiaba en él, confiaba en él. Y todas estas características que hemos visto muy buenas en David no lo apartaron de sus errores, de sus tropiezos. Todas esas características son para nosotros. Pero si nosotros vemos el detrás de escena de David, esta escena que leímos recién en 2 Samuel 16, es cuando Absalón se levanta contra el trono de David, la casa, el reinado de David, era su hijo, ¿sí? Pero ya le tenían bronca desde antes, porque dice que uno desde la casa de Saúl tenía bronca con David, o sea que ya venía de años. Pero lo primero que vemos es que cuando David entiende que era Dios el que debía trabajar en él lo primero que hace es decirle, acá estoy. ¿Cuántas veces lo ve a David así? En absolutamente todas las veces en que él cae, que cayó en error. ¿Recuerda el profeta Natán? ¿Recuerda o no? Cuando viene a confrontar a David por el pecado con Betsabé y la planificación para que mataran en el campo de batalla a su esposo y encubrir que ella estaba embarazada de él. La pucha. Yo creo que si hacemos una historia, una novela de David, pero yo veo en David que somos nosotros. Que absolutamente, o sea, yo no creo que haya mandado a matar a alguien, ¿no? Pero no hay tamaño en pecado. Yo lo que veo en David es el corazón de Dios. Es la misericordia de Dios. Y lo que resalta Isaías 55:4 no es que rescata a David y dice, este es testigo de naciones, usted y de mí. Lo dice Isaías, él es el espejo de la última generación. Pero en ese espejo de David tal cual es, que somos nosotros, dice el capítulo 4, la misma misericordia de Dios estará también. ¿Lo lee? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es lo importante. Yo dije recién, lo importante no era todo lo que era David. Siempre, absolutamente siempre se trata de Dios.
Absolutamente siempre se trata de Dios. Y cuando aprendemos a ver como Dios ve, usted y yo nos expandimos, porque su misericordia es para siempre. Y cuando usted entiende esa misericordia es para siempre, su vida se expande en Dios, porque no hay nada que pueda separarlo de la misericordia de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada puede separarnos del amor de Dios. Absolutamente siempre se trata de Dios. Y cuando entendemos esto es que decimos: Dios, cuán grande sos y cuán pequeño soy. Que aunque a mis ojos, a los ojos de los demás, a los ojos de quienes me conocen, no debería tener misericordia Dios conmigo, Dios sí la renueva todos los días, y todos los días, y todos los días. Porque Dios cree en lo que Él ha depositado en nosotros, que ha sido la misma esencia de su Hijo. Y aunque David no sea como espejo, no sea como testigo, también la misma misericordia de Dios que Dios tuvo con él nos sigue, porque es para las naciones que seguirían después. Ese Isaías 55 es para mí. Porque yo creo, y si usted es sincero con usted, parecerse a David en muchas cosas. Ojalá Dios trabaje en nuestro carácter a tal forma que podamos ser y dejarnos ser moldeados por Él. ¿Es fácil? No, no es fácil. Y no será fácil. Pero ¿sabe qué? Dios lo quiere para llevar su gloria a la tierra, a pesar de nosotros. Porque no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Amén. Lo va a aceptar. Le va a decir: gracias Dios. Gracias Dios. Porque no pasa por mí, nunca pasó por mí, nunca pasó por el hombre. Absolutamente toda la historia tiene que ver con vos. Tiene que ver con que vos sos el personaje, el protagonista de absolutamente todas las cosas que rodean la historia.